¿Es Estados Unidos un país violento políticamente? Estados Unidos desde sus orígenes fue un país violento políticamente hablando y esto puede deberse a la polarización. El 8 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrentará a uno de sus mayores desafíos políticos con las elecciones intermedias, en medio de una sociedad polarizada entre demócratas y republicanos. Sin embargo, la violencia política, intrínseca en la historia estadounidense, es uno de los mayores temores en el país. El intento de atentado en contra de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, así como la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021, son tan solo dos de los episodios más destacados de esta serie de terror en la que se ha convertido la política estadounidense. El propio Biden lo sabe. En una intervención desde Union Station en Washington, advirtió que la democracia estadounidense está bajo ataque por los negacionistas de las elecciones pasadas, por lo que hizo un llamado a no dar lugar a la violencia política. Y es que para Biden más de 300 candidatos se identifican con el movimiento MAGA, vinculado con el expresidente Donald Trump, el cual, entre otras teorías de conspiración, sostiene que la derrota electoral del magnate en 2020 no ocurrió, lo que legitima indirectamente el asalto al Capitolio, un capítulo que se mantiene en la mente del mandatario luego de que el atacante de la familia Pelosi entró gritando la misma frase que los perpetradores del asalto: ¿dónde está Nancy? Para algunos especialistas, la polarización de los últimos años ha evolucionado a niveles nunca antes vistos. El corresponsal de Vox, Zach Beauchamp, asegura que el apogeo de este tipo de organizaciones y su discurso no surge del vacío, sino de serias divisiones, lo que alienta a su vez la violencia de grupos de extrema derecha. De acuerdo con una revisión de The New York Times, en 2021 aumentaron 5 veces los ataques y amenazas contra políticos, con una cifra récord de 9.625 atentados. Por su parte, la policía del Capitolio señaló que, hasta en mayo de 2021, habían aumentado 107% los ataques contra legisladores estadounidenses. Si bien la polarización política parece un tema reciente en la sociedad estadounidense, lo cierto es que esta división profunda ha estado presente en la vida de Estados Unidos desde sus padres fundadores, señala en entrevista con Sputnik Stefania Kruflera, investigadora adscrita al Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estados Unidos, desde su inicio, fue un país polarizado. Está acostumbrado a moverse en polos, y esos polos siempre han coexistido. Siempre ha habido dos extremos. Es un estadio natural, fue diseñado por sus propios fundadores para ser un país polarizado, sostiene la académica, quien también es doctora en ciencias políticas en la Universitat Autónoma de Barcelona. La especialista también considera que, en este sentido, ser político en Estados Unidos es una actividad de alto riesgo, toda vez que a lo largo de su historia el país ha vivido varios episodios mortales, incluso con 4 presidentes asesinados durante su mandato y varios atentados contra figuras prominentes de la política. Desde su fundación, hemos observado que la sociedad estadounidense es violenta. Sí ha habido atentados políticos, pero también muchas masacres y todo tipo de actos que han sido parte del carácter de esta nación. Desde el punto de vista político, lo podemos ver claramente en los magnicidios, dice en entrevista con Sputnik Daniel Garay Saldaña, internacionalista de la UNAM y experto en estudios México-Estados Unidos. De los 45 presidentes que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia, 4 han sido asesinados durante su mandato: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John Fitzgerald Kennedy. La polarización, además, queda manifiesta al revisar la historia, siendo algunos de los episodios más ilustrativos la Guerra Civil de 1861, en la que, por un lado, estaban los grupos que apoyaban el fin de la esclavitud, y por otro, quienes se beneficiaban de este negocio. Si uno revisa la historia de Estados Unidos, cuando llegan a su fin los ciclos electorales, son épocas de muchísima violencia y mucha convulsión social, una situación que aprovechan los grupos extremistas, comenta Kruflera. Otras voces de la academia sugieren que la polarización actual es muy violenta debido al nivel de demonización del oponente político, la cual llega a tal grado que justifica cualquier acción que elimine al contrincante de la vida pública, como sugiere una investigación realizada por Nathan Calmoe, profesor de comunicación política de la Universidad Estatal de Luisiana, y Liliana Masson, profesora de ciencia política del Instituto SNF, ahora de la Universidad Johns Hopkins. En este contexto, los colegios electorales se han protegido para prevenir ataques ante el incremento de amenazas que reciben sus funcionarios por parte de los negacionistas, como evidenció un reciente reportaje de The New York Times. Los especialistas coinciden en que las teorías de conspiración esparcidas en redes sociales y adoptadas por partidarios de movimientos ultranacionalistas y supremacistas blancos como QAnon, White Capers, Proud Boys, entre otros,
han abonado al descrédito de la clase política y aumentan la tensión social. Para la doctora Estefanía Cruz, estos movimientos radicales, tanto de derecha como de izquierda, siempre han sido parte de la política estadounidense, pero hasta antes del asalto al Capitolio, habían operado en las sombras. Estos sujetos que están dentro de movimientos como el movimiento patriota, o movimientos supremacistas blancos, aprovechan los contextos de convulsión, de muchísima visibilidad, para ejercer sus acciones de terrorismo doméstico, explica. Se trata de un rechazo a lo que denominan políticamente correcto. Los movimientos de este tipo crecieron y se visibilizaron aún más cuando llegó Joe Biden al poder, pero en realidad se intensificaron mucho durante el gobierno de Trump, quien llegó a adoptar algunos de sus discursos de odio, añade Garay Saldaña. Además de la teoría que sostiene que Donald Trump ganó las elecciones estadounidenses, existe otra, ampliamente difundida, que relaciona a los demócratas con una especie de gobierno mundial. Esta acusación es constante entre los simpatizantes de movimientos ultranacionalistas, quienes incluso han logrado reclutar exfuncionarios y militares en activo dentro de sus filas, como denunció la organización periodística Distributed Denial of Secrets, respecto a Backkeepers, grupo que se autoproclama protector de los valores constitucionales de su país. En junio pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que los grupos extremistas del país podrían intensificar sus actividades a raíz de los constantes tiroteos, la crisis migratoria y la discusión del aborto en el Tribunal Supremo. Desde enero de 2021, el organismo liderado por Antony Blinken ha lanzado 6 alertas sobre la posibilidad de que los extremistas estadounidenses de diferentes rubros inicien acciones violentas. Las autoridades consideraron que la masacre en una escuela de Uvalde, Texas, la discusión para la despenalización del aborto y la llegada de miles de migrantes detonarían comportamientos irracionales de parte de estos grupos. En los próximos meses, esperamos que el entorno de las amenazas se vuelva más dinámico, ya que varios acontecimientos de gran repercusión podrían ser aprovechados para justificar actos de violencia contra una serie de posibles objetivos, indica la advertencia del Departamento de Estado. La especialista Cruz considera que el movimiento de la extrema derecha en Estados Unidos no es un movimiento unificado. Hay desde estudiosos de la Constitución que la defienden y sus enmiendas a toda costa, hasta personas que son antisistema o antigobierno, lo que los hace impredecibles. Respecto a la importancia que tendrá el proceso electoral para la administración Biden, la experta sostiene que, de no concretarse la victoria demócrata, el actual gobierno se verá impedido de aprobar reformas importantes, entre ellas, el plan de infraestructura que pretende aliviar la inflación. Las próximas elecciones son un referendo del mandato de Joe Biden y también son un termómetro de cómo está percibiendo la sociedad estadounidense a esta administración demócrata, concluye la académica. De acuerdo con una encuesta de la cadena CNN publicada el 2 de noviembre, solo el 17% de los estadounidenses aprueba totalmente la gestión de Biden, en contraste con un 47% que la desestima por completo. Un 61% de los encuestados entre septiembre y octubre considera que el presidente no le ha prestado atención a las prioridades correctas. Si el vídeo les gusta, no olviden ponerle me gusta a la publicación, suscribirse, activar la campanita. Esperamos sus comentarios sobre todo lo expuesto anteriormente. Muchas gracias.